Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otra conferencia del primer congreso de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios FECOPRO, desafíos y oportunidades de las profesiones en el siglo XXI. El Colegio de Enfermeras de Costa Rica, como una de las 5 sedes oficiales de este congreso, a continuación recibe en este momento al Colegio de Profesionales en Geografía de Costa Rica. A continuación vamos a presenciar esta charla sobre retos y transformaciones de los colegios profesionales con relación al ejercicio liberal holístico, el caso de la geografía. Esta actividad estará a cargo del señor Luis Carlos Martínez Solano. Él es expresidente del Colegio de Profesionales en Geografía de Costa Rica durante el periodo 2021-2023. Además es máster en gestión de riesgo de desastres y licenciado en geografía por parte de la Universidad de Costa Rica. También es representante de esta misma corporación ante la FECOPRO. Les quiero recordar antes de iniciar que este congreso se ha desarrollado conjuntamente con diferentes plataformas de los colegios profesionales, tanto como el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación Colectiva, el Colegio de Enfermeras de Costa Rica, por supuesto, la plataforma del Colegio de Informática y Computación, así como el Colegio de Ciencias Económicas y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Ustedes podrán buscar cada una de estas plataformas para gustar o empaparse de las diferentes conferencias que les estamos ofreciendo a lo largo de este primer día. Así que, don Luis Carlos, sin más demora, le brindamos la bienvenida y muchas gracias por estarnos acompañando. Muchas gracias, Priscila. Muchas gracias también a los colegas que nos han colaborado acá. Un saludo también para todas las personas pues que siguen la transmisión, a los y las colegas geógrafas también, y a toda la comunidad presente enmarcada dentro de la Federación de Colegios Profesionales de Costa Rica. También darle la bienvenida o agradecerle también el espacio al Colegio de Enfermeras de Costa Rica por toda la plataforma y hacer posible también este primer congreso de la Federación. Realmente para mí es pues un honor también dar estas palabras en un sentido estricto de hacer un llamado a una reflexión como colegios profesionales en nuestro impacto en la sociedad. Y bueno, quizás las palabras precisas para llegar a esas conclusiones deben ser colectivas, pero bueno, la presentación que hoy yo traigo es denominada como sus retos y esas transformaciones que tenemos que tener los colegios profesionales. Obviamente, una mirada desde el caso de nosotros, desde el caso del Colegio de Profesionales en Geografía, y nada más precisar en términos de organización y para quienes nos ven, que por ahí salía el nombre del colegio equivocado y bueno, pasa por el Colegio Profesionales en Geografía, que es lo que hoy nos convoca acá. Entonces, bueno, para iniciar, como pueden ver, bueno, aquí está el nombre, ¿no? El reto y transformaciones de los colegios profesionales en relación al ejercicio profesional liberal y holístico, porque no puede ser de otra manera si no es así en el caso de la geografía. Bueno, los contenidos, en términos de contenidos, en esta presentación, que básicamente es un transitar desde una reflexión amplia y general hacia algunas preguntas que quizás es el valor agregado que traigo yo hoy acá, y es en el marco de un congreso, en el primer congreso de la Federación, donde hay espacio para la discusión, la reflexión y el pensamiento en colectivo de los diferentes colegios. Es preciso también tener el valor agregado que yo quisiera traer son una serie de preguntas que orienten esa reflexión. Las respuestas, como ya lo dije al inicio, es parte de un proceso colectivo. Pero bueno, para llegar a eso, lo primero es un pequeño
puesta o tocar base en términos de qué son los colegios, hacia dónde, cuál es nuestra razón de ser. Un segundo paso lo encontramos al hablar ahora sí de algunos conceptos dinamizadores que considero yo que son parte de esos retos que como colegios tenemos que ir adaptando. Y aquí lo podemos ver, los conceptos clásicos de la interdisciplinaridad, la multidisciplinaridad y la transdisciplinaridad, y cómo lo estamos entendiendo desde nuestros paradigmas. Por supuesto, y no menos importante, y quizás el tema que más me apasiona a mí, y es conversar sobre qué es geografía. Y ahí vamos a poder detallar un poquito más, ¿no? También del quehacer de nosotros, de nuestra razón de ser como profesionales, y cuál es nuestro aporte, tanto en la sociedad, pero también cuál es nuestro aporte dentro de este concierto, por decirlo de una manera, de colegios profesionales. Luego, pues sí me gustaría pues conversar ya específicamente sobre esos retos y transformaciones para poder hacer unas conclusiones. Y obviamente también dejar a posterior algunas otras preguntas. Bueno, entendiendo los colegios profesionales, y me parece importante poder conversar o plantear esta primera diapositiva en términos de que no todas las personas entendemos los colegios profesionales, y es obvio, ¿no? O sea, hay colegios que han evolucionado de manera diferente, otros con muchos años, otros más recientes, como el caso de nosotros que vamos para 5 años de creación, pero creo que en términos generales hay diferentes elementos que son característicos del colegio. Y yo aquí pues quisiera siempre como parte de la memoria del Congreso pues que también después exista un proceso de esta reflexión. Pero bueno, en términos del espíritu, lo primero que podemos encontrar es que los colegios tienen una lógica, ¿no?, de fiscalización del ejercicio profesional. Y esto está todo vinculado con el tema ético, con el tema de la excelencia. Y creo que ahí los colegios, en ese devenir, ¿no?, de la delegación del Estado, en este tema de la fiscalización, es importante y va a ser uno de los elementos quizás más relevantes del espíritu de los colegios profesionales. Pero también está la otra gran arista que tiene que ver con el fortalecimiento gremial. Y de nuevo, quizás de las nuevas mismas o de las razones anteriores está la excelencia y cómo el colegio también contribuye, o los colegios contribuyen a que los profesionales demos siempre la excelencia en nuestro servicio y en nuestra prestación y en nuestro ejercicio profesional. Por otro lado, y lo destaco como un eje central, es la función social. Quizá para mí uno de los puntos más relevantes, especialmente por lo que es la geografía, ¿verdad? Y por lo que les preocupa. Y yo sé que el resto de los colegios profesionales también la función social es medular y quizás es la más difusa en términos de impacto. Pero bueno, acá, y hablando de geografía, nosotros vemos que el colegio tiene que funcionar para que nuestros agremiados, nuestros profesionales en geografía, sirvamos en una lógica de ser un mejoramiento en la sociedad y por supuesto en el ambiente, y lo destaco de nuevo, porque creo que es uno de los temas que realmente ahorita el colegio, la Federación de Colegios también tiene que poner sobre la mesa y aprovechar toda esta confluencia de pensamientos, aportes que tenemos en los diferentes colegios representados. También hay una función social que es básicamente relacionada con las anteriores de fiscalización, pero es garantizar el ejercicio profesional y garantizar esa excelencia, en términos de que quien nos contrate como profesionales también tenga la seguridad de que hay ojos mirando, de que hay ojos que más allá de la formación académica que pueda dar las universidades o más allá de las regulaciones que puedan tener a nivel de Estado, finalmente los colegios en ejercicio pues interno también tenemos ese enfoque de garantizar. Entendiendo los colegios profesionales es el título de esta diapositiva.
Y ahí es donde también es importante cuestionarse cuál es el impacto de nosotros como colegios. Y yo creo que, por decirlo de otra manera, el Congreso es un espacio para eso, natural. Y ahí aquí tenemos que reflexionar de cuál es el impacto al interno como organización. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué no estamos haciendo? ¿Cómo podemos evolucionar? Al final de cuentas, ¿cómo estamos mejorando nuestro gremio? ¿Cómo estamos mejorando el impacto social o nuestra conciencia en la ética, la actualización, etcétera? Y está también al externo de organización, que está relacionado con el impacto social. ¿Hasta dónde estamos llegando como colegios? De nuevo, como lo decía al inicio, para mí son es un lanzamiento de preguntas, pero creo que es importante señalarlo y entendernos como colegios profesionales. Acá, entrando a una segunda fase de la presentación, quiero atreverme a lanzar algunas afirmaciones. Lo primero, como conceptos de dinamizadores, yo creo que es importante también entendernos en el paradigma o en el momentum en el cual fueron creados los colegios profesionales. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas actuales en la sociedad costarricense o en la sociedad global pasan por problemas muy complejos, problemas o retos que necesitan diferentes miradas para poder ser resueltos o atendidos. Y lo principal, tener un impacto en las personas y en el ambiente. Pero bueno, ¿cómo yo me preguntaba al inicio de cómo hacer esta presentación y exponer un poco lo que queríamos conversar, y es a través quizá de estos tres conceptos utilitarios que traigo hoy, de poder entendernos la evolución que se requiere de un colegio profesional. Porque si nos remitimos a los elementos históricos, a las famosas críticas que se le hacen a los colegios profesionales, la interdisciplinaridad o la visión intradisciplinaria confronta este tipo de conceptos, principalmente los multidisciplinarios y los transdisciplinarios. Porque si nos remitimos conceptualmente, nos daremos cuenta que el paradigma en el que fue creada la mayoría de los colegios es un paradigma interinstitucional. ¿Qué quiere decir? Que muy bien, estamos muy cómodos en trabajar con las otras disciplinas o con las otras ciencias, pero yo soy yo y usted es usted. Y ahí es donde los colegios caminamos. Y quizás la federación es un espacio, ¿no?, aglutinador de las diferentes posiciones, pero en términos de la operatividad y en términos del ejercicio liberal que se da en la calle, puesto así, partimos de ese enfoque de que los colegios a lo más podemos trabajar interdisciplinariamente, eso desde la conceptualización, pero en la práctica nos vamos a encontrar que es muy común esa multidisciplinaridad o la transdisciplinaridad, ya en algunos casos extremos donde podemos encontrar esos famosos traslapes, que en el caso de geografía pues es un flagelo importante y que quizás es uno de los temas que yo traigo ahorita a nivel de conclusión. Pero bueno, sin alargarme mucho, de nuevo creo que hay que entender que los colegios partimos de un enfoque interdisciplinario que posiblemente algunas de las personas que han liderado los colegios o las mismas reformas, ¿no?, y evolución social nos ha llevado más bien a transitar hacia conceptos multidisciplinarios y transdisciplinarios, es decir, donde no solo compartamos o integremos, sino que realmente acerquemos mucho más los análisis. Es quizás uno de los puntos hacia donde está evolucionando y donde los colegios quizás tienen que o tenemos que poner más las barbas en remojo en términos de entender esta evolución. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a seguir encontrando asimetrías entre los colegios más fuertes, entre las disciplinas mucho más fuertes en algunos casos por cuestiones de mercado, como llaman ahora,
y que al final de cuentas son elementos que justifican muchas de las críticas hacia los colegios profesionales, ¿verdad? Que vienen en términos de que se oponen al mercado, que difieren con la libre competencia, etcétera. Entonces, bueno, eso es parte de una realidad que los colegios tenemos que reflexionar, y no es fácil porque esa reflexión, para que sean plausibles, tiene que muchas veces pasar por cambios normativos, que eso es otro gran tema complicado, pero creo que es importante que tengamos la apertura a entender esos procesos, porque al final, como parte de un grupo profesional dentro de la sociedad, es importante de nuevo resaltar esa apertura, resaltar esa reflexión que permita una evolución, una adaptación, que creo que es importantísimo en este caso. Bueno, dicho esto, un poco también que está relacionado con los paradigmas y con los retos que creo que en términos, por ejemplo, y me remito a las cuestiones ambientales o socioambientales, más requieren de un enfoque transdisciplinario y menos dogmas disciplinarios, por decirlo de una otra manera. Es que me permito ahorita hablar un poquito de geografía. Con el respeto pues, de todos y de todas ustedes, yo creo que después de la carrera que ustedes estudian y realizan, geografía es de las más apasionantes y posiblemente si tuvieran el chance les encantaría. Y muestra que, pues, en el caso de geografía, es una pasión de todos y todas las que lo ejercemos. La geografía es esa ciencia que analiza el espacio, que analiza el espacio geográfico, es decir, que rodea a todo lo que hacemos los seres humanos, su dinamismo y sus interrelaciones con el espacio. Y esas fueron palabras que me decía un colega que hay que señalar. No, al final de cuentas, el espacio no es un concepto aislado ni perenne, sino que su razón de ser es dinámico, y ahí es donde nosotros como seres humanos entramos. Y todas esas interrelaciones que se encuentran entre las cuestiones ambientales, económicas, sociales, políticas, culturales, digámoslo así, hasta naturales, y lo digo porque también conceptualmente podríamos discutir lo que es pues una construcción social, pero bueno, la geografía entonces se encarga de estudiar ese espacio. ¿Y qué fenómeno, dígame, no tiene una espacialidad o no tiene una explicación dentro de la espacialidad? Y es ahí, por ejemplo, donde hablando de los temas que hoy traíamos a la discusión sobre esos retos y transformaciones de los colegios profesionales en el ejercicio liberal y holístico, esa característica holística nos da una visión obviamente integral, pero obviamente también espacializada, y que ahí es donde nosotros como profesionales tenemos un gran valor que dar y un valor agregado que hemos venido dando por mucho tiempo. Entonces, en síntesis, la geografía es análisis geográfico, es cómo entendemos el espacio geográfico y lo que sucede y por qué. Es como esa curiosidad innata, pero puesta en el dónde. Tratamos de comprender y hablar y utilizarlo como parte de la explicación de muchos temas, el concepto de espacio, de territorio, también en el términos de la apropiación. Utilizamos la cartografía como un producto y como un parte de esa cima de toda una gran montaña que se puede ver, que puede ser la cartografía, pero que por detrás hay un sustento, hay un análisis del por qué se expresa. Y como lo podemos ver, o como lo he dicho yo también, el concepto de holístico, y aporto dos temas más en términos de la geografía. Uno, ser ese puente entre lo natural y lo social y todas las interrelaciones que con esto encontramos. Y ahora, con la evolución de la tecnología, es como también la hemos utilizado para poder hacer análisis más profundos, gestionar mucha más información,
hacer unas modelaciones importantes. Y recuerden, todo se basa por más que encontremos sistemas de información geográfica o diferentes herramientas cada vez más tecnológicas, todas se remiten a un concepto básico, desde cómo entender el espacio y cómo entender los fenómenos que ocurren en él y cómo nosotros nos interrelacionamos, que es que ahí es donde está el valor agregado. Siguiendo con esto, y me remito pues a las bases, ¿no? Desde los colegas en geografía que podrán ver, pues yo creo que no hay nadie que no haya pasado por la carrera sin ver este tipo de imágenes, ya creo de los 60s o los 70s, pero de cómo la geografía o nos planteaban o nos vendían en ese momento como ese mago, ¿no? Relacionado con alquimistas, de interrelacionar los diferentes aspectos que encontramos en el espacio y generar esa síntesis, ese análisis geográfico que hablábamos. Entonces, no es de extrañar que nos encontremos a una geógrafa o a un geógrafo trabajando temas de ordenamiento, bueno, esa ahí no va a ser porque es casi que nuestra razón de ser, pero el ordenamiento territorial, la gestión y la planificación territorial, todo lo que tenga que ver con la gestión de los recursos naturales y el manejo de áreas protegidas, la gestión de riesgo de desastres, pensándolo en esos pequeños desajustes o grandes desajustes que tenemos nosotros como humanidad dentro del espacio en el que vivimos. A eso sumémosle el tema de cambio climático, el tema del recurso hídrico, de espacios marinos costeros, geografía económica. A veces nosotros encontramos muchos puentes con los colegas economistas, pero para entender por qué pasan o cómo es que se distribuyen o cuáles son las tendencias y los modelos que al final la misma economía pues va plasmando en el territorio. Y aquí podemos ver un montón de series, ¿no? Geografía de la salud, geopatrimonio, todo lo que tiene que ver con educación geográfica, biogeografía y diferentes otros elementos. ¿Qué digo con esto? Decía, ¿no? Al final, la pasión que se tiene en analizar el espacio geográfico desde la geografía es raizal, porque al final toca muchos elementos que tenemos nosotros como seres humanos. Uno es esa curiosidad y el tratar de entender por qué. Y bueno, así abiertamente lo digo, yo creería y casi que es una de las misiones tácitas que tenemos en el Colegio de Profesionales de Geografía y que tenemos casi que cualquier profesional que hable de esto, es que la geografía se está convirtiendo durante mucho tiempo en una disciplina fundamental. Y lo digo porque justamente lo que estamos conversando acá es sobre los retos y las transformaciones holísticas y cambio climático, ordenamiento territorial, desastres. Son problemas que nos van a generar o que requieren una visión holística, que requieren una visión transdisciplinaria. Una visión o un abordaje donde tengamos la capacidad de entendernos y de comprendernos. Y ahí, solo así se pueden enfrentar estos grandes retos globales. Y es ahí donde los colegios profesionales no estamos encajando, porque estamos en nuestros mandatos muy bien definidos, cosa que no está mal, yo insisto, pero que requiere, y creo que de nuevo y recalco, es el Congreso uno de los espacios donde podamos tener este tipo de reflexiones de cómo abordar estos temas. Por eso es que la diapositiva anterior eran con relación a esos conceptos de multidisciplinaridad al que tenemos que llegar, de transdisciplinaridad al que tenemos que llegar, partiendo desde un enfoque inicial que ha sido esa interdisciplinaridad. Y bueno, en síntesis, y no es que lo hable desde una autoestima geográfica, no, ¿verdad? No quisiera malentenderme, pero yo sí considero que en el futuro cercano y para bien de todos y todas, casi que cualquier institución o cualquier organización debería tener al menos un profesional en geografía. Bueno, sí, estábamos hablando muy bien de todo el proceso que yo considero, pero bueno, geografía es un colegio reciente, va para 5 años,
pero que 5 años que han sido realmente quizás en uno de los contextos más difíciles, ¿no? Desde un conflicto, desde el contexto pandémico hasta el contexto donde políticamente quizás hay un acoso, por decirlo así, hacia los colegios profesionales y nuestro rol. Pero bueno, quería presentarles, porque sí, para nosotros es importante esta evolución. En el 2013 se presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley de la creación del colegio de profesionales. Años atrás, en los 80s y en los 2000, hubieron iniciativas, pero por cuestiones, pues incluso desde organización interna hasta también de coyuntura política, fue muy difícil, o no se logró, pero es mediante este expediente, el 18.855, y luego de un camino tortuoso, pero bueno, sabíamos que iba a ser así. Mentira que sacar una ley con un colegio profesional en estos tiempos, que es cosa fácil. Se logró con la firma con la aprobación en segundo debate en el 2018, en 30 de julio, y el 14 de septiembre del 2018 ya se da la firma por parte del presidente, lo que nos daba un año de organizarnos hasta junio del 2019 con nuestra primera asamblea. Y aquí venimos en este transitar, donde también nos hemos unido a la federación, mucho también para aprender de estas cuestiones que ustedes ya han pasado, como otros colegios profesionales, y así lo decimos humildemente, ¿no? Desde la óptica de aprender, de conocer, pero también eso nos ha dado una perspectiva diferente para entendernos y para entender cuál puede ser esta evolución que se plantee hacia el futuro. En temas de retos y transformaciones de los colegios, aquí apunto algunos. Lo primero, creo que, y en vista de que geografía es una disciplina, una ciencia que se abrió campo pasado reciente, como lo dije hace un rato, en el concierto de los colegios, creo que es importante para términos de la federación fortalecer la promoción y el respeto de todas las disciplinas que estemos dentro del campo de acción, principalmente en estos enfoques economicistas y tecnificados, porque creo que si como colegios empezamos a flaquear, pues la estructura se puede ver muy socavada, y creo que no es la idea que nos convoca, que nos ha convocado históricamente en los colegios, son fines colectivos, son fines de mejorar, y no de mejorar solo como colegiados, sino también de mejorar el impacto social, como lo decía al inicio. Otro punto que creo que es un reto es, lo que ha sido un poco la tesis de esta presentación, es cómo los colegios desde su mandato, que insisto, para mí pasa por un enfoque o un paradigma desde lo desde lo interdisciplinario, es cómo adaptamos la transdisciplinaridad en estos temas, porque no podemos seguir en barcos aparte, muchas veces nos vamos a tener que juntar, pero nuestros mandatos como colegio no tenemos límites. Entonces creo que es importante iniciar esa reflexión, y insisto, creo que la federación es el espacio idóneo, pero que eso no signifique la invisibilización, que también puede pasar. Puede pasar desde las disciplinas que tal vez no estén colegiadas o que estén dentro de otro gran colegio, hasta como nos puede pasar a nosotros como un colegio más pequeño, un gremio más pequeño. Es natural, pero creo que la federación debe tener en cuenta estos elementos en términos de su discusión y su conformación y en el abordaje de ciertos temas. Insisto en esta misma lógica de los retos y transformaciones, debemos, y lo digo ya acá como parte de un colegio joven que está creándose, o que se está que está fortaleciendo sus capacidades, y es el asunto de innovar para no terminar de convertirnos en entes burocráticos, como se nos ataca. Partamos de una realidad, somos un ente burocrático, sí, en cierta medida, pero
es importante no reforzar eso y ir adaptando, ir corrigiendo ciertos procesos. Ahí, insisto, hay de nuevo mucha reflexión, hay que tocar bases y hay que sentir y hacer una lectura holística del contexto social y político en el que estamos. Otro punto que a mí me parece medular es la cooperación y esa fraternidad que pueden existir entre colegios. Creo que aquí de nuevo tocamos fibras, ¿no? Nuestros mandatos como colegios es para y hacia nosotros como gremios, pero si queremos evitar caer en esa lógica de crear nichos profesionales y de no entender cómo resolver grandes problemas como los veníamos mencionando, como cambio climático, como el deterioro intensivo en términos ambientales o la gran desigualdad del país, requerimos también que como colegios profesionales y en el marco de una federación, la cooperación y la fraternidad sean elementos que estén siempre en la mesa y que ojalá incluso sean principios, ¿no?, de nuestro quehacer. Otro punto como reto que yo considero acá, y quizás saliéndome un poco desde la óptica de geografía, pero visto también del participar en la federación, es evitar esa polarización, ¿no?, en la discusión política. Una visión maniquea yo creo que no nos conviene, principalmente porque estamos pues plagados por discursos de odio y por discursos populistas que difícilmente pues van a entender a profundidad el rol y la importancia de los colegios profesionales, máxime cuando algunos no hemos podido dar ese paso adelante. Entonces creo que es importante también esa sapiencia a la hora de tomar posturas, pero que eso no implique que la toma de decisiones no se dé o que la reflexión no estemos abiertos. Creo que eso es para mí medular. Otro elemento que lo digo también como persona joven, es la participación de los profesionales y de las juventudes. A veces uno leyendo un poquito de bibliografía se encuentra que en otros países dicen que la participación de las personas jóvenes es quizás quien más necesiten del rol de los colegios, pero quienes menos se involucran. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? No tengo las respuestas. En nuestro colegio la mayoría por ejemplo, nuestra junta directiva es muy joven. Tampoco quiero decir que yo creo en ese mix perfecto intergeneracional, pero a mí me parece muy importante también analizar esa crisis de participación que podamos tener en algunos colegios con el tema de las juventudes y cómo atraerlos. Entonces, ya para ir finalizando, en términos de retos y transformaciones, lanzo algunas preguntas que yo quisiera tener las respuestas, pero de nuevo insisto, esta presentación que plantea geografía para el Congreso es una presentación de generar preguntas, de generar reflexiones, y las respuestas pues espero que se den en el devenir post-Congreso. Pero pasa por, y me acerco acá porque ya ni las veo, pero cómo puede evolucionar, cómo se pueden evolucionar los colegios ante el frente que implica esta multidisciplinaridad. O sea, insisto con lo que decía, creo que la multidisciplinaridad y el abordaje de ciertos temas así lo demanda, cómo los colegios podemos evolucionar hacia eso, hacia entendernos en esa medida. La otra pregunta que quiero lanzar es, ¿cuál es la reflexión al interno de los colegios sobre las políticas, sobre las discusiones políticas de su existencia? Nosotros en geografía, a pesar de ser un gremio pequeño, tenemos esas reflexiones y creo que eso también es importante y resorte de un congreso como estos. Aquí podemos entrar en temas de estas discusiones políticas y ahí lo pongo y quisiera explicarlo para que después no se malinterprete, pero esas discusiones pasan por si la obligatoriedad, si somos o no somos una élite, si hay una construcción, una obstrucción a esa libre competencia, a ese proteccionismo. Replico eso que uno podría toparse en cualquier medio producto de las discusiones que se dan a raíz de los colegios. Otra pregunta, ¿cuál es nuestro margen de innovación? ¿Cuál es nuestro margen realmente de innovación o de adaptación a estas evoluciones
que deben ser muchas. Hoy planteo yo una enfocada desde la multidisciplinaridad, pero son muchas otras más. A veces nuestro margen puede ser reducido si necesitamos un cambio de ley, ¿verdad? Así ya en pleno topamos con pared, pero ¿cuáles son las otras vías también? ¿Tiene margen la federación para la mediación entre colegios? Insisto, creo que también la transdisciplinaridad nos va a llevar a más traslapes entre profesiones. Y si nos remitimos a la existencia de los colegios, la existencia de colegios nos permite también que muchos de los problemas gremiales se resuelvan en casa, no se judicialicen, por ejemplo. Bueno, ¿qué hacemos cuando hayan problemas entre colegios? ¿Cuál podrá ser ese rol de la federación? ¿Cómo nos podemos adaptar? También es una de las preguntas. Y una general, ¿cuál puede ser o cómo los colegios pueden tener mayor impacto en la sociedad? De nuevo, son alguna serie de preguntas hacia el Congreso, aprovechando que de casualidad nos quedó en el primer día. Y bueno, ya para concluir en términos de conclusiones, valga la redundancia, creo que es importante y es medular el tema de la cooperación. Nos va a costar, pero creo que la cooperación siempre entre colegios en distintos temas para resolver problemas, para mejorar como instituciones, para aumentar el impacto en la sociedad es clave. Otro elemento es que desde el marco de la federación y como también una ciencia crítica como la geografía es importante el pensamiento crítico en nuestras discusiones. Aquí mismo en este auditorio tuvimos una discusión muy fuerte en realidad, muy rica en términos de la posición de la federación ante una situación en una de las representaciones que tiene la federación. Y debo decir que yo que participé en esa sesión me sentí muy satisfecho del nivel y de la posición que tuvimos como federación, en términos de siempre un pensamiento crítico, de siempre también poner el tema de los datos, de la ciencia, entre las discusiones políticas y aprovechando también la voz que tiene el colegio, la federación, perdón. El otro tema que planteo como conclusión es que en el marco del respeto eso será primordial en términos del devenir de los colegios y especialmente en el marco de una federación. Esto porque por lo que mencionaba de los eventuales traslapes o situaciones que se puedan dar. Y cierro con estas tres cosas. Lo primero es tener muy presente el término o la situación coyuntural. Creo que es importante para leer el momento en el que se están desarrollando los colegios, cómo debemos mejorar el impacto social y finalmente qué discusiones estamos dando hacia la evolución de los colegios profesionales. Y bueno, con esto quedo por acá, Priscila, más bien si preguntas o no sé. Bueno, era la ponencia de Luis Carlos
Martínez Solano, expresidente del Colegio de Profesionales en Geografía de Costa Rica, a quien agradecemos muchísimo, don Luis Carlos, por habernos permitido este ameno rato con nosotros. Y bueno, de hecho queremos saludar a todas las personas que nos acompañaron a través de esta ponencia en las redes sociales con muchos comentarios positivos, que bueno, por temas de tiempo no nos da chance de leerlos, pero por supuesto que muy agradecidos por esta ponencia, así que muy amable. Y de igual manera llamo a la doctora Ernestina Aguirre, presidenta de la corporación, para que le brinde de parte de la comisión organizadora un merecido reconocimiento. Bueno, Luis Carlos, muchísimas gracias, y me encanta esa juventud tan comprometida, y ustedes son los futuros que dirijan esta federación. Entonces, la comisión y la federación les extendemos este certificado por haber participado como expositor en el primer congreso. Así que muchísimas gracias y felicidades. Bueno, ahí lo tenían, y si quiere quédese que por acá, doña Ernestina, para juntos cerrar esta transmisión, recordándoles que cada hora estamos llevándoles una diferente ponencia con los diferentes colegios profesionales que integran la FECOPRO. Así que a las 3 de la tarde ya nos volvemos a ver, porque en este turno le corresponde al Colegio de Federados Ingenieros y Arquitectos, presentar su ponencia. Ya regresamos.